¿No les parece un poco raro esto, hermanos? Que por descansar haya bendición. Fíjense, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cómo es Dios de amoroso para con nosotros. En esta mañana, hermanos, recordando, ¿verdad?, lo que realmente la iglesia ha atravesado a través de los años, vamos a tener un mensaje histórico, hermanos. Hace 8 días empezamos. Yo no sé si todos los jóvenes que participaron están hoy. No los veo. Pero ¿cómo les pareció la participación de jóvenes, hermanos? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Fíjense que muchas veces fallamos, hermanos, ¿y saben por qué? Porque no conocemos nuestra historia. Yo les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿saben dónde está la historia de la iglesia? ¿Dónde se encuentra? En la palabra. Ahí están las raíces históricas de cualquier iglesia que pretenda ser cristiana. Su historia está, hermanos, arraigada en la palabra de Dios. Eso es algo muy importante que todos debemos de saber. Claro está, hermanos, que el mundo no le entiende así. El mundo muchas veces cree que nuestra historia está en la vida de un hombre y que no es una historia divina, pero la historia, hermanos, del pueblo de Israel, ¿verdad?, está en las Sagradas Escrituras. Y el pueblo de Israel se llamó, porque así le llamaron a los descendientes de Israel, las naciones de alrededor. Le llamaban también los hebreos, no los ebrios, los hebreos. ¿Por qué? Porque habían venido de una tierra desconocida y habían cruzado el gran río Éufrates para situarse en la tierra de Palestina. Y entonces les decían los cruzados. Eso quiere decir la palabra hebrea. Y fíjense, hermanos, que cómo es de curioso esto al analizar la historia, que el pueblo del Señor siempre ha sido reconocido, ¿verdad?, por apodos en el mundo. El pueblo, ¿verdad?, de Israel simplemente en su nombre bíblico era el pueblo de Dios. Así, hermanos, sencillamente, el pueblo de Dios. La iglesia, hermanos, simplemente con su nombre bíblico es la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Simplemente, hermanos, sin más agregados. Pero saben ustedes, hermanos, que generalmente todas las denominaciones hoy se identifican en el mundo, no por un nombre que se hayan puesto ellas, sino por un apodo que les pusieron en el mundo. Es curioso eso, hermanos. Les digo esto, ¿verdad?, antes de entrar, hermanos, a lo que vamos a ver en esta mañana, para que ustedes tengan la idea, hermanos, que si en algún momento vamos a mencionar nombres, no es porque querramos hacerlo, sino que así nos conocen en el mundo. Pero vamos a ver por qué nos conocen así. Por ejemplo, hermanos, la misma iglesia cristiana. ¿Quién le puso iglesia cristiana? ¿Y por qué todos los que asistimos a un templo somos reconocidos como cristianos? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Fue Dios? ¿Fue Cristo el que dijo, bueno, ustedes se van a llamar cristianos? No, el Señor dijo que nos íbamos a llamar en el mundo hijos del Altísimo. Eso dijo Cristo, para que el mundo reconozca que son hijos del Altísimo. Fíjese que fueron, hermanos, los inconversos, los que en Antioquía, en la tercera iglesia importante en el desarrollo de la iglesia en el mundo, les llamaron, dice, por primera vez aquella gente que seguía a Jesús, los cristianos. Y ellos no se avergonzaron de llamarse cristianos. ¿Y saben por qué? Porque eran fieles seguidores de Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver quiénes somos los presbiterianos. ¿Por qué, verdad, permitimos que se nos llame así? Y no nos da temor, ¿verdad?, de llamarnos así. En primer lugar, hermanos, fíjense, se llaman iglesias calvinistas o presbiterianas.
Así es, hermanos, el reconocimiento de la iglesia presbiteriana en el mundo, ¿verdad? A las surgidas de las doctrinas profesadas por Juan Calvino. Esto es importante, hermanos, van a ver ustedes por qué. Que desarrolló su teología, o sea, su estudio de la fe. Hermanos, teología para muchos es estudio de Dios, pero no es estudio de Dios, sino simplemente es fe buscando entendimiento. Y entonces él desarrolla, hermanos, un estudio de la fe, ¿verdad? Un estudio sistemático de la Biblia, siguiendo un plan bien formulado, consciente, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios, verdad, acerca de la iglesia? Y fíjese bien, hermanos, ¿dónde se apoya? La diferencia entre Martín Lutero y Calvino fue que Lutero estaba bajo el apremio de encontrar respuesta a un problema particular. ¿Qué lo impulsó a Lutero, hermanos, a buscar la verdad? El terror a la muerte. Y cómo antes de morir llegar a ser justificado y tener el perdón de pecados. Eso martirizaba a Martín Lutero. Y eso lo empujó, hermanos, a estudiar la Biblia. Luego, hermanos, esto le permitió a Juan Calvino hacer una plena justicia a todos los aspectos de la verdad bíblica y producir una presentación sistemática de las doctrinas de la Biblia. No enseñanzas de ningún hombre en particular, hermanos, sino lo que la Biblia dice. Una doctrina, hermanos, es una enseñanza correcta acerca de lo que el hombre debe de creer, debe de hacer, ¿verdad? O en quién debe de él esperar. Eso es, hermanos, una doctrina. Se advierte que Calvino halló, ¿en qué parte, hermanos? ¿En la historia? En la Biblia. Fíjese, halló en las Escrituras las doctrinas que profesaban los padres de la iglesia en los primeros 400 años. Y voy a explicar esto un poquito. A los padres de la iglesia se les conoce, hermanos, a todos aquellos personajes que tuvieron relación con los apóstoles del Señor y que oyeron de sus bocas la enseñanza que se relata en Hechos capítulo 2 al 4. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Fíjese, a ellos, hermanos, se los conoce así históricamente. Oiga bien, no es un nombre bíblico, porque en la Biblia está prohibido llamar padres. Se les reconoce en la historia como los padres de la iglesia, los que transmitieron el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y, hermanos, Calvino halló que aquellos predicaban la verdad, pero no fue, verdad, primero a ver lo que ellos predicaban, sino fue a las Sagradas Escrituras, que es la fuente a donde todo creyente tiene que recurrir para encontrar la verdad. Vamos a ver la breve historia de Juan Calvino, y espero, hermanos, que no les vaya a aburrir. Su nombre verdadero era Jean Chauvin o Calvin. Fíjese, nació el 10 de julio en 1509 en Noyon, Picardia, Francia. Fue un teólogo y reformador protestante que trabajó principalmente en Ginebra, Suiza. Un hombre muy sencillo, hermanos, de un lugar quizá como el nuestro, ¿verdad? De origen campesino, ¿verdad? Un francés. Su padre fue un preceptor de derechos aduaneros y notario público, uno que defendía los derechos de los trabajadores de las aduanas. Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? Esa frase, preceptor. Estudiante en París de 1523. Y miren, hermanos, la mente brillante que el Señor le dio a este siervo de él, lo preparó. A los 18 años, Juan Calvino recibió su licenciatura. ¿Cómo Dios prepara a la gente, hermanos? ¿O será que no fue Dios? A los 18 años, un joven, hermano, él estaba preparado ya como licenciado. Escribió su primera obra sobre Séneca, que es considerado un fracaso. ¿Por qué es considerado un fracaso? Porque en esos momentos
Juan Calvino todavía no se había convertido plenamente al Señor y su obra trata de cosas que realmente no son importantes para el desarrollo de la humanidad. Con poco más de 20 años, fíjese, adoptó los puntos de vista de Martín Lutero. ¿Cuáles eran los puntos de vista? En ese momento, hermanos, no eran doctrinas bien establecidas, sino era lo que Lutero pensaba y que había hallado en las Sagradas Escrituras. Fíjense estos puntos de vista. Primero, la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro. ¿Saben ustedes, hermanos, que Roma dice que por derecho divino ellos tienen la sucesión apostólica? Que Pedro, ¿verdad?, murió en Roma y que ellos tienen la base sólida y por eso proclaman a los cuatro vientos que son la primera iglesia. Pero eso no es así, hermanos. Fíjense, los mismos sacerdotes, porque recuerden, hermanos, que Martín Lutero era un fraile de la Iglesia Católica Romana y él se interesa realmente por ver si lo que se enseñaba era verdad o no. Y él va, hermanos, a las Escrituras. ¿Qué dice Isaías? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea que si nosotros leemos la Biblia, hermanos, ¿quién ha venido hablándole al hombre? ¿Y quién ha venido perdonando los pecados del hombre? Dios. ¿Y hay ser humano que pueda hacerlo? No, nosotros simplemente al ver la actitud de aquel, ¿verdad?, imploramos y rogamos el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Pero yo no le puedo decir, hermanos, váyanse tranquilos porque sus pecados les fueron perdonados. No, usted sabe, si fue franco con Dios, recibió el perdón, y si no, se fue como vino, y peor, porque su conciencia le acusa. Fíjese, entonces él descubre en eso. Y luego, hermanos, las instrucciones de Jesús. Fíjense cuáles son las instrucciones de Jesús en Mateo 23, 9 al 11. No llaméis a nadie padre en la tierra, es así, ¿verdad? Corrijamos un poquito ahí. Porque uno es vuestro padre. Busquen la cita, hermanos, siempre hay errores en lo que uno escribe. Dice, no llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Fíjense, hermanos, esta afirmación de la palabra del Señor, ¿así dice en la Biblia o no dice así? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Yo les voy a invitar que si es posible, si trae un lapicerito o un marcador, marque estos textos en la Biblia. No manche su Biblia, sino márquelos, para que los analice. Y para que vea, hermanos, las razones poderosas de la Escritura, porque estos hombres enderezaron la fe de la iglesia. Luego dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y si consultáramos, hermanos, el pasaje paralelo en los otros escritores del Evangelio, dice, vosotros, hermanos, sois. Fíjese, y nos pone a todos, hermanos, unos grandes y otros pequeños a los ojos de Dios, a un mismo nivel, no importando raza, ni color, ni lengua, ni que unos tengamos, ¿verdad?, mayor autoridad sobre de otros. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Fíjense, hermanos, las enseñanzas de Jesús. Y eso, ¿verdad?, escribe. Hay a Martín Lutero y Calvino adopta, fíjese, esa posición de Martín Lutero, porque encuentra que la Biblia lo dice. Por eso, hermanos, la expresión cristiana, cuando exhortamos, dice, la palabra del Señor dice, la Biblia dice. Cuando predicamos decimos, la Biblia dice, porque ahí, hermanos, está el principio. Luego, hermanos, otro aspecto importante. Dando principal importancia a la Biblia como única regla de fe, práctica y conducta. ¿Por qué, verdad?
ellos encerraron, hermanos, fíjese, el vivir de la iglesia en la palabra. Y veamos este texto importante, Isaías 8:20. ¿Es determinante este texto? No es determinante, hermanos. Dice sencillamente: a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjense, hermanos, les pregunto esto, si es determinante para usted o no. ¿Qué es la ley para usted? Fíjese que si usted llega a leer la Biblia y ver todo lo que ahí dice, la Biblia, hermanos, es la constitución suprema del mundo, que está sobre cualquier constitución de cualquier nación, aunque lamentablemente el mundo no lo reconoce así. Por ejemplo, si esto le decimos al gobierno, nos encarcela. ¿Y saben por qué? Porque para los guatemaltecos, ¿cuál es la ley mayor? La Constitución de la República, y después todo lo que nosotros creamos tiene que estar bajo esa ley. Pero esta es la ley de Dios dada al mundo. Y por eso, hermanos, este hombre del Señor dice, ¿verdad? Y haya en Isaías ese texto especial que es determinante. Continuamos. Dice: destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia, mediante la fe y no por obras. Yo les preguntara, hermanos, si la salvación fuera por obras, por lo que hacemos, ¿qué dicen ustedes? ¿Alcanzaríamos salvación, hermanos? Y dense cuenta, hermanos, a veces, si yo les pregunto cómo es nuestra adoración, ¿será perfecta? Y una cosa que está a medias y usted la saca a vender a la plaza, la compran. ¿Qué quieren en la plaza? Producto bueno, ¿o no es así? Y nuestras obras, hermanos, a veces son a medias. A veces solo las iniciamos y ahí las dejamos. Y si la salvación fuera por obras, ¿quién podría ser salvo? Nadie. Y por eso, miren, hermanos, Calvino se une a Lutero en esto, ¿verdad? Que la justificación se recibe, ¿verdad?, por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras, no por méritos que haga el creyente. Dice Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Miren qué importante, hermanos. Y a veces muchos dicen, no, es que para que eso se afirme en la Biblia tiene que decirse 2 y 3 veces. Y sí, se dice muchas veces, pero solo estamos tocando las raíces. Fíjese del por qué ellos se encuentran que en aquel año, hace 500 años, un poco más antes de eso, 600 o 700 años, la iglesia había perdido estos conceptos, hermanos. Y todo aquel que predicaba esto, ¿sabe qué pasaba? Firmaba su sentencia de muerte, era excomulgado de la iglesia y no tenía, hermanos, ni voz ni voto, ¿verdad? Era sacado totalmente de la iglesia. Pero ellos se encuentran en la palabra estas grandes verdades. El destierro de Calvino y su obra, Instituto de la Religión Cristiana, así se llama en latín. El instituto o el establecimiento de la religión cristiana. Ya en nuestro idioma es la institución de la religión cristiana. Así lo titula él. La creciente importancia de la reforma en Francia llevó a la hoguera. ¿Cuántos se han quemado, hermanos? ¿Cuántos se han quemado un dedo? Un pie. ¿Arde eso, hermanos? ¿Y cuántos, hermanos, estaríamos dispuestos a morir quemados por Cristo, por los principios de su palabra? Fíjense, hermanos, lo que pasó en Francia. Por la importancia de la reforma en Francia llevó a la hoguera a un buen número de mártires reformados, o sea, de personas que creían.
Hoy, hermanos, ni bien se quiere aplicar la disciplina a nuestra vida, salimos huyendo. Fíjense, a veces las congregaciones, cuando se trata de doctrina, hermanos, ¿a quién le gusta la doctrina? Un pastor me decía a mí: no, hermano, esa es la doctrina, esos son cuentos, ya hay que vivir la vida como la viven los demás hermanos, sueltos. Pero ellos, miren, hermanos, fueron llevados a la hoguera por sostener los principios de la Sagrada Escritura. Y un buen número de mártires, ¿verdad?, llegó a la hoguera, ¿verdad? Y ante una mayoría católica. Y la Iglesia Católica Romana tiene la desgracia, hermanos, fíjese, de llevar, ¿verdad?, esa triste historia de haber sido la cruel, ¿verdad?, que sacrificó a muchos hermanos en Cristo Jesús por la ignorancia de las Sagradas Escrituras, por no leer la Biblia. Y tristemente muchos hasta el día de hoy siguen en la misma ignorancia y en el mismo error. Fíjese, por eso, hermanos, por esta razón Calvino con otros franceses luteranos abandonaron París. En 1534 se refugia en Basilea, un lugar geográficamente privilegiado para comprender los problemas del protestantismo. Así le llamaron al grupo de hermanos que dentro de la Iglesia Católica. Fíjense, hermanos, que ellos nunca quisieron salirse de la Iglesia Católica, quisieron reformar la vida de la Iglesia. Por eso se le llama reforma, no salirse. Pero a ellos les llamaron protestantes y los excomulgaron, los excluyeron de sus templos, de sus monasterios, ¿verdad? Y entonces ellos huyen, hermanos. Fíjense, a ese lugar de Basilea, pues aquí enfrentan entre sí los reformados, y las doctrinas evangélicas son hechas hastías por tesis, ¿verdad?, cada vez más radicales en un ambiente de libertad, pero sin control. Estamos, hermanos, como estamos hoy en día. ¿Cómo está la iglesia del Señor hoy en día, hermanos? Por allá surge un grupito, por allá surge otro, que predica, que dice. A veces no entendemos, hermanos, cuál es el propósito, ¿verdad?, de las iglesias emergentes. Y así estaba, hermanos, hace 500 años, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza a reformarse, muchos con el afán de vivir la vida cristiana empiezan a salir grupos por un lado y por otro lado, pero sin un control, interpretando la Biblia. Y a veces, hermanos, cuando se habla de interpretaciones radicales, siguiendo, hermanos, el mismo ejemplo que allá traían. En la Iglesia Católica Romana, hermanos, se decía y se dice aún actualmente que cuando el ministro sirve la cena del Señor y levanta el pan, ese pan se convierte en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Se le llama la doctrina de la transubstanciación. Y que cuando se levanta la copa se convierte en el vino, ¿verdad? El vino se convierte en la sangre de Cristo. Se le llama la doctrina de la transubstanciación. Calvino y los hermanos dijeron: no, eso no es así. Pero había muchos, hermanos, y cuando se decía no a una cosa, se llevaba al sacrificio, al martirio. Y eso pasó, hermanos, en los inicios de la Reforma, que muchos querían con la misma autoridad, con la misma fuerza que el catolicismo reinaba, implantar, hermanos, el evangelio. Y eso les preocupó, hermanos, a Calvino, a Martín Lutero y a muchos reformadores juntamente con ellos, porque el evangelio, hermanos, es libertad. Oiga bien, hermano, es libertad, y es, hermanos, para creerse y para entenderse a la luz del Espíritu de Dios. Entonces, en 1523 publica el libro donde sistematiza la doctrina protestante. Fíjese, al final vamos a ver por qué protestante, hermanos. No se van a ir preocupando por los términos. Al final vamos a ver qué quiere decir eso. La institución de la religión cristiana. Y así, hermanos, como Lucas escribe 2 cartas
al excelentísimo Félix, un gobernador romano, que es lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Calvino escribe, hermanos, este libro para el rey de Francia. ¿Era atrevido Calvino, hermanos? ¿O no era atrevido? Nosotros a veces tenemos temor, hermanos, de reprocharle, ¿verdad?, a nuestras autoridades sus errores. Este hombre escribe un libro. Ya pueden imaginarse, hermanos, qué desafío a las autoridades y con qué poder, ¿verdad?, el evangelio empieza a penetrar. Dice a Francisco I, rey de Francia, quien solicita, ¿verdad?, libertad de opinión en cuestiones de religión. Que hubiera libertad de culto, hermanos. Eso le solicita Calvino y le envía, hermanos, este libro. Pero fíjense que este libro, hermanos, es como pólvora, porque cuando aquellos ven, ¿verdad?, todo lo que la Biblia predice, miren, hermanos, la gente empieza a entender. Y es algo, hermanos, precioso que hace cuando las cosas se hacen a base de la palabra del Señor. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Dios abre el entendimiento y quita la venda espiritual de los ojos de la gente cuando se acepta la palabra. Y eso pasó, hermanos. Esta obra alcanzó una gran difusión determinante, pues si Lutero inspiró y puso en marcha la reforma, fíjese, fue Calvino quien la sostuvo. Gracias a la inspiración del Espíritu de Dios en su pensamiento y a las ideas expuestas en toda obra clave para el futuro de Europa. Fíjese que Calvino no trabajó, hermanos, solo por su pueblo. ¿Pensaba en quién, hermanos? ¿Hasta dónde es el mandato que el Señor nos da? Hasta lo último de la tierra. ¿Pensamos nosotros así? Miren, hermanos, hoy, ¿verdad?, realmente la iglesia está dormida, porque lo que procura es hacer el templo y encerrarse a hacer fiestas internas. Y fíjense, hermanos, que a ese estado había llegado la iglesia hace 500 años. Por eso es que urge, hermanos, que nosotros continuemos con la reforma. Y ese hombre no pensó, él pensó en Francia, su país, y pensó en toda Europa y hasta donde pudieran llegar sus escritos. Y lo logró, hermanos. No podía ir, no podía caminar, pero la pluma, hermanos, es poderosa. Fíjese, eso es tremendo. Y miren, se cumple lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, 14 y 15. ¿Por qué nosotros muchas veces no entendemos la Biblia? Y perdonen, hermanos, lo que les voy a decir es porque vivimos como seres naturales, sin el temor de Dios en el corazón, sin haber hecho la entrega a Jesucristo que debemos de hacer. Por eso es que nos cuesta entender la Sagrada Escritura y que cuando nos invitan a predicar nos hallamos entre la espada y la pared. Pero miren, hermanos, cuando se recibe el Espíritu de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El texto siguiente dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y fíjense que aquí está, hermano, la razón por qué, ¿verdad?, la Iglesia Católica Romana los mandaba a quemar. ¿Saben cuál era la razón poderosa? Porque a las preguntas que ellos les hacían no encontraban respuesta. Y como no podían contestarles y justificar los errores de la iglesia, no había más que los apresaban y los mandaban a matar. Fíjese, ¿por qué? Porque cuando no se le da el lugar a Cristo y a su palabra en el corazón, no hay entendimiento. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino fueron hombres que se convirtieron al evangelio, que entregaron su corazón al Señor. Y si lograron por medio de escritos, fíjese, hacer que mucha gente volviera a Cristo, es porque el poder del Señor
les inspiró. Calvino en Ginebra, Suiza. La reforma se asentaba en Europa gracias a algunos reformadores. Tal vez el más extraordinario fue Guillermo Farel. De él, hermanos, se cuenta una anécdota tremenda. Iban en la procesión con San Antonio, pasaron a la orilla del río, y para demostrarles la imposibilidad de la imagen, ¿sabe qué hizo Farel? Lo lanzó al río para ver si San Antonio se salvaba. Y por eso, hermanos, fue perseguido terriblemente y apedreado. Fíjese, quien después de ser perseguido y apedreado, gracias a su voluntad y a su capacidad destructiva, desacreditó y expulsó de Ginebra la fe católica. De una ciudad, hermanos, no solo de un pequeño grupo de hermanos, sino de una ciudad. Imaginémonos eso. ¿Y por qué, verdad? Suiza tiene la bendición de ser uno de los países más desarrollados del mundo. Saben ustedes que es gracias a la palabra de Dios, donde muchos ingratos, también delincuentes, se han ido a refugiar, porque se tiene una libertad tremenda para vivir la vida. Fíjense, hermanos, así el 21 de mayo de 1536 consignó en la plaza pública de Ginebra, mediante la institución de la democracia, que todos aceptaran a vivir según el Evangelio y la palabra de Dios, por lo que le abre las puertas a un poder enorme, el de reunir el Evangelio y la palabra de Dios al gobierno. Fíjense, hermanos, autoridades y pueblo. Hermanos, qué propósito más maravilloso, ¿verdad? Viviendo bajo el poder del Evangelio y guiados por la palabra del Señor. Ese sería, hermanos, el ideal de nuestros pueblos. Y lástima que nuestros gobernantes no han entendido, hermanos, el poder de la palabra del Señor. Pero este hombre lo logró en Suiza. Logró, hermanos, que esas autoridades empezaran a comprender el Evangelio y que la verdadera vida se encuentra, hermanos, en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Al enterarse Farel que Calvino pasaba la noche en Ginebra en su viaje a Saboya, le visitó donde se hospedaba y lo convenció de que quedara en Ginebra para realizar la obra que Farel reconocía que era superior a sus fuerzas. Estaba solo, necesitaba ayuda, aunque había líderes que lo apoyaban. Él necesitaba ayuda y había reconocido, hermanos, en este varón de Dios a alguien que era guiado por el poder del Señor. Calvino, de 26 años. Fíjense, hermanos, cuánto tiempo hemos desperdiciado nosotros. Él a los 26 años ya era reconocido, fíjense, por toda Europa, ¿verdad? Por su obra recién publicada y que trataba del asentamiento institucional del cristianismo reformado. Fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Es la historia. Conocer uno, hermanos, los esfuerzos de estos grandes hombres de Dios. Fíjense que lucharon y que no les importó. Si nosotros les preguntamos en esta mañana, hermanos, ¿quién los financiaría a ellos? ¿Cómo trabajaban ellos? Si nosotros estudiamos, hermanos, la traducción de la Biblia, ¿verdad?, al alemán, porque era prohibido, hermanos, que la Biblia se leyera en otro idioma del pueblo. En los 3 meses de encierro de Martín Lutero, él aprovechó para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Fíjense, hermanos, estos hombres del Señor verdaderamente se sacrificaron por enseñar. Calvino se instaló en Suiza e hizo declarar a todo el pueblo su renuncia al papismo. ¿Entienden qué es eso, verdad? El Papa no es el representante de Cristo en la faz de la tierra. Cristo es Cristo. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. No delegó su autoridad a nadie, sino él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en una confesión pública de fe. Pero, hermanos,
Siempre la traición, ¿verdad? Posteriormente, por una ley promulgada por las autoridades del cantón de Berna, en Suiza, a la cual Calvino no podía someterse, fue expulsado. Los síndicos de Ginebra convocaron a una asamblea y se ordenó que tanto Farel como Calvino y Beza, que era otro predicador, fueran expulsados. Fíjese. ¿Y cuál era, hermanos, la causa? Lo que muchos quieren: vivir en pecado y tener privilegio en la iglesia. Muchos vivían en adulterio, en fornicación, maridablemente, ¿verdad?, con la esposa, y querían que aquellos hombres les sirvieran la cena del Señor. Otros, hermanos, eran truanes. Vivían, hermanos, en los juegos de azar, en lo que muchos cristianos hoy están envueltos. Antiguos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Porque no sé si realmente el evangelio se ha entronizado en sus corazones. Y por eso, hermanos, fíjense, dice los sacramentos a las personas que vivían en pecado. Calvino se retiró a Estrasburgo, Francia, y estableció una iglesia francesa. Él no se fue llorando, él no se fue peleando, sino que fue a predicar el evangelio. Ellos sabían, hermanos, que el Señor les había dicho: vayan por todo el mundo. Si aquí no los quieren, váyanse a otro pueblo y prediquen ahí. Ellos entendieron bien la misión. El regreso de Calvino a Ginebra, eso es importante. El 13 de septiembre de 1541, los ginebrinos volvieron a llamarle, y esta vez Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero papel político que ejercería durante 25 años hasta su muerte. ¿Saben qué es política, hermanos? No es el relajo que hacen en las calles hoy para elegir alcalde, eso es politiquería, donde se difaman unos a otros. Política, hermanos, es la administración correcta, fíjese, de los bienes del Estado. Eso es la verdadera política, administración, la ciencia de la administración pública. Y él se dedicó, hermanos, que tanto el pueblo viviera correctamente como los gobernantes cumplieran como gobernantes que ellos. Y hermanos, la asamblea de Ginebra tenía 200 personajes, no era un consistorio de 5 o 6 personas. Y él establece un consistorio, hermanos, para velar, hermanos, porque los principios de las Sagradas Escrituras empiecen a reverberar en aquella nación. Estableció una forma de disciplina eclesiástica y una jurisdicción consistorial. Él no le llamó consistorio, hermanos, sino que él nombró sus ancianos. La palabra consistorio viene posterior. Fíjese, él nombró a los ancianos para que ellos realmente, hermanos, ejercieran disciplina eclesiástica. ¿Entienden esa palabra qué es? Que ellos velaran, ¿verdad?, por la administración correcta de la iglesia. Allá estaban los jueces que tenían que administrar correctamente, y aquí, hermanos, estaban los ancianos que tenían que administrar correctamente al pueblo de Dios y ver que todos vivieran correctamente la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, estableció esa jurisdicción consistorial con el poder de enseñar. Y por eso, ancianos, hay que leer la Biblia. Hay que prepararse en las Escrituras para poder enseñar al pueblo, fíjese, y aplicar censuras. ¿Saben qué es censura, hermanos? ¿Verdad? Ir y reprochar la conducta incorrecta de cualquier hermano. Aunque no nos gusta, hermanos, o nos gusta. Le damos café cuando los hermanos llegan así y preparamos su cenita. No nos gusta. Pero fíjense, hermanos, que la Escritura tiene autoridad, ¿verdad? Y se inviste, hermanos, a los ancianos, incluyendo, dice, la excomunión. Aquel hermano, si no enderezaba su vida, se declaraba, como el Señor Jesucristo lo dijo: 1, 2 y 3. Y si no, ténganle como pecador o publicano. Y ellos empiezan, hermanos, a vivir la verdadera vida cristiana. Un consistorio de ancianos y pastores,
dotado de amplios poderes para enseñar y disciplinar, vigilaba algunas conductas. Fíjese, vigilaban, hermanos. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hacemos, vigilar. Y cuando a uno lo vigilan, ¿cómo se siente uno? Allá me están invadiendo mis derechos, mi privacidad. Eso es lo que primero decimos, pero el verdadero cristiano se somete, hermanos, porque aunque no quiera que lo vigilen, ¿saben quién lo vigila? 24 horas al día. Y nada de lo que haga escapa del ojo divino, aunque usted no acepte, ¿verdad?, la misión de los hijos de Dios. Fueron prohibidos y perseguidos. Fíjese bien estas situaciones. El adulterio, ¿saben qué es eso? Que el hombre, aparte de su mujer, tuviera un amante. Era cortado de la comunión, le decían, ¿verdad? O que la mujer estuviera, ¿verdad?, conviviendo, ¿verdad?, con un amante. Eso fue perseguidísimo, hermanos, y la iglesia presbiteriana no lo aceptará. Esperamos, ¿verdad?, que así sea hasta la venida del Señor. Fue perseguido el adulterio, la fornicación. Hoy, hermanos, está de moda que empiecen a vivir juntos. Si se llegan a comprender, que se casen, y si no, que sigan así. Y las mujercitas tienen aquel hecho de decir, no, si de un hijo sale uno, pero de un mal marido, nunca. Pues mire con quién se casa, pero no viva malmaridablemente, porque es pecado delante de la presencia del Señor. Y jóvenes, oigan esto, si ustedes quieren realmente tener el apoyo divino en la familia, antes de llegar a tener cualquier relación carnal, cásense con la novia o con el novio que ustedes quieren, pero no hagan anticipos, porque es pecado delante de la presencia del Señor. Eso lo combatieron ellos, hermanos, y por eso la primera vez fueron expulsados, porque muchos querían que así se viviera la vida livianamente, pero no tiene que vivirse conforme a las Escrituras. La fornicación, el juego, pero no el juego de pelota simplemente, hermanos, los juegos de azar, que en ese tiempo, hermanos, eran muy conocidos. Hoy, hermanos, ya se modificaron, ¿verdad? Esos juegos ya están en un orden contemporáneo. Ahí están las maquinitas donde nuestros hijos se meten, ¿verdad? Y tantas cosas que el mundo ha inventado, ¿verdad?, para entorpecer la mente de los niños. Si hubiera habido teléfonos celulares, ¿qué creen que Calvino los hubiera prohibido? No. ¿Por qué? Porque miren a nuestros muchachos, ¿verdad? Andan simplemente en toda reunión y no dejan los juegos. ¿Y qué están haciendo con ello? Atrofiando su mente y cortando la comunicación. Y todo eso, hermanos, lo prohibieron ellos. Lo que en su tiempo, los juegos de damas, los juegos de naipe, ¿verdad?, todo lo que se llama truanería, carreras de caballos, peleas de gallos, todo eso, hermanos, viene desde la antigüedad, y ellos lo persiguieron. Y por eso hay de aquel hermano o hermana que esté de acuerdo con todo eso. Eso es abominación delante de la presencia del Señor. Y por eso ellos lo persiguieron. Los juegos, la bebida alcohólica. ¿Será bueno el alcohol, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? No, pero hoy, ¿verdad?, como se casa mi hija, vamos a hacer el brindis y el baile. Sí, y se van a dar cuenta, hermanos, muchas invitaciones que le hagan a Quetzaltenango, después del culto, la gran parranda. Así está, hermanos, ya de relajado el pseudo evangelio, porque eso no es evangelio. Fíjese, Calvino, hermanos, prohíbe el alcoholismo, el baile. ¿Por qué no danzamos en nuestros templos? Aunque ya muchos jóvenes quieren, ¿verdad? Y como son ellos, ¿verdad?, metámosle ritmo, es que queremos sentirnos alegres. No, el baile, hermanos, es una provocación a la promiscuidad sexual. Y por eso estos hombres de Dios se entendieron bien cuál debe de ser la actitud de los hijos de Dios en los templos. Y si por eso nos quedamos solo viejos, hermanos, pues quedémonos los viejitos. Pero sigamos el orden de las Sagradas Escrituras.
Y a los jóvenes yo los llamo a la reflexión para que pensemos, hermanos, cómo debemos de adorar al Señor en la forma que Él exige, con un corazón contrito y humillado. Miren, hermanos, si yo siguiera ahondando sobre todas estas situaciones, son tremendas. Las canciones obscenas. Y saben ustedes que aún muchas canciones de esas les han puesto hasta letra cristiana. Y qué triste, hermanos, que no entendamos que todo lo que nosotros practicamos tiene que tener asentamiento en las Sagradas Escrituras. Incluso, hermanos, si en un culto en la iglesia de Ginebra se cantaba un salmo, el salmo se debía de cantar completo. Los himnos tenían que cantarse completos. Fíjense, hermanos, y eso es una enseñanza que nosotros debemos de continuar. ¿Por qué, hermanos? Si solo decimos el texto de un salmo, entendemos qué es lo que dice el salmo. No entendemos lo que el salmo nos dice, ¿verdad? Y los himnos, los salmos, ¿verdad? Las canciones espirituales tienen, ¿verdad?, una expresión completa, un sentimiento de gratitud o de petición al Señor. Así es el salmo. Y por eso, hermanos, ellos prohibieron las canciones obscenas y se hizo obligatoria. Obscenas, hermanos, son aquellas, ¿verdad?, que hablan de las partes íntimas del cuerpo, o que hacen revelaciones, ¿verdad?, de situaciones sexuales, del desnudismo y todo lo que hoy tenemos en el mundo. Para un cristiano, hermanos, eso no debe de tener cabida en su mente. Y no estaba al cine, hermanos, porque si no, Calvino prohíbe también ese relajo de novelas y de todo, hermanos, lo que hoy tenemos, y que muchas veces es el maestro de los jóvenes. ¿O no es así, hermanos? Pero fíjese, todo eso, hermanos, llegan ellos a considerar, se hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos. ¿Nos obligamos hoy nosotros, hermanos? No. Miren, verdad, hace 8 días estaba lindo el templo y miren cómo están. ¿Por qué? Porque muchos viven el cristianismo en libertinaje. Cuando quiero, cuando puedo y cuando me da la gana. Fíjese, la iglesia del Señor, hermanos, por llamamiento y por la autoridad, ¿verdad?, que tiene el Señor, debe de obedecer a presentarse delante de Él en la santa convocación. Miremos su testamento. Ahí van a ver cuánto oro dejó Calvino y a quién le asignó sus pertenencias. Miremos su testamento. Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó su testamento diciendo, y miremos, dice, regresemos un poquito, por favor. Redactó su testamento diciendo, y que no dependo más para la salvación de la libre elección que Él ha hecho en mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Según la medida de su gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta escritura en todas las batallas con los enemigos de la verdad. No he empleado sofismos. Voy a explicar un poquito esta palabra. Un sofismo, hermanos, es una reflexión crítica. Calvino nunca le dijo a sus enemigos, yo pienso, yo digo que las cosas son así, ¿verdad? Que es la causa de la filosofía. La filosofía es pensamiento crítico. No es que yo digo que este texto dice así. No, Calvino les decía, la escritura dice así, no lo digo yo. Por eso dice él, sino que he luchado de manera frontal y directa. Calvino llamó a la fornicación, fornicación, al adulterio, adulterio, a lo que es pecado, pecado.
Fíjese, y eso debemos de hacer nosotros, no disfrazar. Fíjese, murió el 17 de mayo de 1564. A la edad de 55 años, este hombre, hermanos, causó una revolución tremenda en toda Europa y que alcanzó que nos alcanza hasta nosotros el día de hoy. Fíjese, cuando se es enviado por el Señor, la iglesia presbiteriana, la iglesia de Ginebra, Suiza, fue la primera iglesia calvinista presbiteriana, aunque no se denominó así en sus inicios, pero fue la primera, hermanos. Fíjese en el orden histórico. Pero su influencia se propagó por muchas ciudades. Entre los más destacados fue la influencia que tuvo ante Juan Knox. Fíjese, ¿qué hace Juan Knox? Quien vivió 3 años en Ginebra, fue ciudadano y predicó a los refugiados ingleses en un pequeño auditorio próximo a la Catedral de San Pedro. En 1559, Knox volvió a Escocia y convirtió a su patria en la cuna de la iglesia presbiteriana. Fíjese, la cual siguió y sigue las doctrinas y gobierno eclesiástico establecido por Juan Calvino, quien lo descubre en las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, esas son, ¿verdad? ¿En qué época de la historia se le empieza a titular o a llamar iglesia presbiteriana? Y cómo estos hombres tuvieron, hermanos, la osadía de convertir a pueblos enteros, a naciones enteras, hermanos, en naciones, ¿verdad?, que buscaran la presencia del Señor. Y vamos a ver aquí, hermanos, para no cansarles mucho, un resumen breve, fíjese, de las características de la iglesia presbiteriana. Un resumen breve, hermanos. En primer lugar, es iglesia cristiana. Fíjese, la iglesia presbiteriana es iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque cree en Cristo, el único y suficiente Salvador, cabeza y autoridad absoluta de la iglesia y el universo. Eso creemos los presbiterianos de Cristo. Así que en la iglesia presbiteriana no es el pastor ni el consistorio la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Nosotros con la iglesia somos su cuerpo, sus miembros. Fíjese, eso es, hermanos, la primera característica. Colosenses 15, 1, 15 y 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Yo les voy a invitar, hermanos, subraya este texto, y cuando lo visite a alguien y le diga que Cristo no es eso, muéstrele este pasaje y hágaselo ver. Y dígale, mire, ¿por qué creemos en Cristo? ¿Por qué adoramos a Cristo? Subraya este pasaje en la Biblia. Si trajo Biblia, hermano, no se duerma, úsela, compruébela. Fíjese, porque esta es la acción de la iglesia, comprobar si lo que el predicador dice es verdad o es mentira. Busque ese pasaje,
¿verdad? Anótelo y dése cuenta. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia? Y por eso somos cristianos antes de llegar a hacer otra cosa. Todo aquel que quiere pertenecer a la iglesia tiene que ser primeramente cristiano. 2, evangélica. Evangélica, fíjese, ¿por qué somos cristianos evangélicos? Porque en Cristo Jesús Dios ha revelado al hombre su plan de salvación. Fíjese, en Cristo Jesús Dios ha revelado al hombre su plan de salvación. ¿Está usted enfermo? ¿A quién tiene que venir? A Cristo. ¿Usted ha pecado? ¿A quién tiene que venir? A Cristo, en busca del perdón de sus pecados. Porque en Él, hermanos, está revelado por Dios el plan integral de salvación. Fíjese, Romanos 1, 16 y 17. ¿Trajeron su Biblia, hermanos? Y si trajo teléfono, mire cómo lo subraya ahí. Pero lo importante es que lo anote y si es posible, apréndaselo de memoria. Dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, hermanos, que el evangelio es para ¿quiénes? Para todas las naciones, para todo el mundo. Pero ahí hay una excepción, dice, para todo aquel que cree. Si usted quiere ser parte de la iglesia, tiene que creer al evangelio, porque ahí está descrita la salvación de Dios. Luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y para nosotros, hermanos, vivir el evangelio no simplemente es bautizarse y olvidarnos de nuestros quehaceres, sino vivir una vida permanente en esa fe. Por eso somos evangélicos, hermanos. Y el evangelio es el que dio Dios, no el catolicismo. Protestante. ¿Por qué somos protestantes? Fíjese, ¿por qué nos llaman protestantes? Porque afirma que solo la Escritura, no hay otra autoridad, solo la Escritura. Pueden haberse escrito libros muy bonitos, pueden haber libros que digan que Dios le reveló y le apareció a fulano, a sutano y a mengano. Saber, nosotros, la Sagrada Escritura, que aquel soñó, que aquel caminó sobre el agua y que hizo tal cosa, saber. La Biblia nos enseña a nosotros qué es lo que Dios puede hacer y hace sobre la faz de la tierra. Solo la Escritura, solo la gracia. Yo no tengo que pagar un solo centavo, ni tuve que pagarlo, ni mis obras compran la salvación. Dios me la regaló en Cristo Jesús, siendo yo inmerecedor. Solo la gracia. Y ninguno de aquí entre nosotros tiene por qué creerse más grande que otro, porque al final de cuentas dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y a todos el Señor nos ha restaurado. Sí, hermanos, y por eso somos hermanos. Fíjese, entonces, protestante porque afirmamos que solo la Escritura, solo la gracia, solo Cristo es suficiente. Solo Cristo, hermanos. ¿Nos pide penitencias Cristo? ¿Cómo nos salva? Y cuidado, hermanos, con dejarse influenciar con eso. No, vaya a hacer 3 días de ayuno para que eso no se lo pide el Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Jesucristo dijo, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Tengan cuidado, hermanos, porque hoy la iglesia está siendo influenciada a hacer penitencias cristianas. Los ayunos son ejercicio de fe, la oración es ejercicio de fe.
No nos dejemos, hermanos, intimidar, fíjese, por suposiciones falsas. Dios está atento, ¿o no han escuchado eso? Que está atento a la súplica, al ruego de sus criaturas. Y dice la Biblia, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y cuando su hijo tiene hambre, usted lo manda que se aguante 3, 4 horas para darle de comer. ¿Qué hace usted? Inmediatamente usted busca cómo mitigar la sed, el hambre de sus hijos. Y por eso no nos dejemos engañar. Solo Cristo es suficiente para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, y a Él tenemos que ir en oración en busca de ayuda, porque Él ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Solo Cristo. ¿Qué más seguía? Solo la fe. ¿Qué es necesario? Y fíjense, hermanos, cómo están manipulando la fe hoy. Mande sus ofrendas y aquí vamos a orar por usted, para que el Señor le prospere en el negocio. Siembre para que usted coseche. Fíjense, hermanos, que todo eso es falsa doctrina. Óigalo bien, es falsa doctrina. Si usted quiere ayudar, dar una contribución a aquellos que están predicando el evangelio, envíela. Pero sus oraciones hágalas usted personalmente. Porque ¿de quién exige el Señor la fe? ¿Del necesitado? ¿O de quién? Del necesitado. ¿Verdad? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Mediante la fe que es en Cristo Jesús. Son esenciales para la salvación del hombre y que el mundo entero debe de dar solo a Dios la gloria. Por eso es que nosotros rechazamos las fiestas, y todo aquel que participa en ellos, perdóneme, pero está errado. Las fiestas patronales, porque no hay mediadores. Usted va al calendario católico, ¿cuántos mediadores hay? Hay 365, 66 días. Y si está enfermo de los nervios, ore a San Vito. Si tiene su vehículo, adore a San Cristóbal. Nosotros no creemos, hermanos, en la santología. Nosotros creemos ¿en quién? En Cristo, y que solo Él merece toda la honra, toda la gloria. Por eso es que solo a Dios la gloria. Las fiestas paganas y todo eso, hermanos, para nosotros nos sale sobrando. Fíjese, solo el Señor, y a Él le debemos de dar solo la gloria. Miremos estos textos. Dice San Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quiere usted ser libertado de sus pecados, ser limpiado y ayudado en la gracia? Crea lo que la Biblia dice. No esté esperando que otro le diga: mira, hermano, fíjese que yo soñé anoche que le va a pasar esto y lo otro. Eso es, hermanos, pura agorería, pura adivinación, que está totalmente prohibida en la Escritura. Fíjese, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Romanos 8, 28 al 39. No lo vamos a leer. Márquelo. Márquelo. Y si es posible, apréndaselo de memoria. ¿Con qué empieza este texto? ¿Sabéis que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que los hizo felices, nos hizo participantes de su herencia, la acción divina en Cristo Jesús. Y hay un texto hermoso que a mí me agrada, dice, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínese usted. Hermano, yo le invito, allá en la casa
el día de hoy, ¿verdad? Antes de ir a ver qué prepara para el culto de muertos, váyase a su casa y analice todos estos textos de la Biblia. Hínquese, no estén pensando en ir a dejar flores, deje el tradicionalismo por un lado, porque eso es culto al muerto. Entendámoslo, hermanos. Sigamos la escritura. Fíjese, reformada, ¿por qué? Porque cree que Dios aplica su salvación a la vida del creyente de día. Oiga bien, hermano, de vez en cuando, dice el salmista, porque nuevas son tus misericordias cada día, grande es tu fidelidad. Cristo nos enseñó y nos dijo que cuando oráramos en la mañana, dijéramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense, hermanos, hoy, no mañana. Fíjense, el cristiano se renueva de día en día por medio de su palabra y la acción. Dicen muchos que no creemos en el Espíritu Santo. Y la acción regeneradora del Espíritu Santo. Y no solo en nosotros. Por el Espíritu de Dios, este año ya tenemos cosecha. ¿O no es así, hermanos? Por el Espíritu de Dios ha llovido abundantemente y no vamos a tener tanta escasez de agua este año. Porque para nosotros, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre la plenitud del universo y especialmente en nuestros corazones. Y Él nos renueva, nos regenera de día en día. Fíjese, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Por eso dice la Biblia, fíjese que el buen presbiteriano no solo libra su alma, sino cuida su mente, su espíritu y su cuerpo. ¿O no es así, hermanos? El buen cristiano se da cuenta de esa realidad, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que tristemente durante todos los años que el Señor me permita vivir, no voy a ser perfecto, pero el día del Señor, Él me perfeccionará a su imagen y semejanza. Y por eso le doy gloria al Señor, porque Él es el que está trabajando en mí. ¿Quién trabaja en usted? 5, presbiteriana. Miren hasta dónde aparece lo presbiteriano. Presbiteriana, ¿por qué? Por su forma de gobierno representativo. Ancianos electos por la congregación para velar por la aplicación correcta de las Escrituras en la vida de los miembros de la iglesia. Ese es el trabajo de los ancianos, hermanos. Ver que aquel no se salga de la palabra. No nos gusta eso, ¿verdad? Pero ese es el trabajo. Y por eso muchos no queremos comprometernos. Muchos no quieren bautizarse, si no es que ya bautizado es otra cosa. Pues bautizado o no bautizado, usted tiene que dar cuentas de Dios un día, de todo lo que haga. Por eso miren, para la vida cristiana, para nosotros, los cristianos, evangélicos, protestantes, reformados, presbiterianos, la vida es una. Y este mensaje era más largo, hermanos, pero creo que va a tener que continuar entre 8 días, porque vamos a ver los principios que los presbiterianos debemos de practicar como creyentes en Cristo Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta que estamos haciendo muchas cosas contrarias a la palabra del Señor y que por eso no hay bendición ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el pueblo donde vivimos. Y eso es serio, hermanos, ¿o no será serio eso? Si ustedes estudian la historia de los pueblos,
antes de la reforma, hermanos, unas atrocidades terribles. En la tenencia de la tierra estaban los señores feudales que acaparaban la tierra y que tenían a los mozos muriendo de hambre. Por eso se da la Revolución Francesa, hermanos. ¿Verdad? Que los grandes ministros del Evangelio vivían en opulencia como el día de hoy, en grandes santuarios. ¿Verdad? Solo investiguen cuánto vale la corona del Papa. Solo investiguen cuántos millones de dólares vale. Solo investiguen eso y se van a asustar, hermanos, de la malversación de la bendición de Dios que hay en el mundo. Hoy en día, hermanos, construyendo edificios de 10 y yo no sé qué tantos niveles, y los ministros en carros de último modelo, y el pueblo muriéndose de hambre y de sed, y la palabra siendo vendida, y los músicos aprovechando la vida de las iglesias cristianas para enriquecerse. Y todo grupito que sale, su intención, ¿saben cuál es? Grabar para vender y comerciar. Perdonen, pero eso no es el ejercicio del evangelio. Luego, somos presbiterianos, ¿por qué? Lean esta partecita. ¿Ya se aburrieron, hermanos? Ah, no, pues ya quieren irse. ¿Qué dice esta parte? Ruego a los ancianos. Qué hermoso pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice el apóstol Pedro: yo soy el Papa, yo le doy mi lugar a fulano de tal para que él continúe gobernándolos. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano juntamente con ellos. No dice ni tan siquiera yo el pastor de la iglesia nombrado por Cristo, no, yo anciano juntamente con ellos, apacentad la grey de Dios. Y por eso, hermanos, somos presbiterianos sencillamente porque vivimos bajo esa delegación de autoridad que Dios ha dado a siervos humildes que viven dentro de nosotros y que cuidan que vivamos correctamente el evangelio. Amén. Hermanos, en una breve conclusión, lo que les decía en la introducción, ni Martín Lutero, cuando a los seguidores de Lutero les llamaron literanos, casi revientan a Martín Lutero en cólera. ¿Y saben por qué? Porque él jamás quería que un movimiento de reforma dentro de la iglesia llevara su nombre, ¿verdad? Pero así los apodaron. Así que ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni ninguno de los reformadores, pero ni aún el mismo Cristo le puso nombre a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros no nos jactamos de decir: nosotros somos los perfectos presbiterianos. No, sencillamente seguimos los principios establecidos por Cristo para que conformemos su iglesia en el mundo, en la época de la historia en que estamos viviendo, y esperamos dejar sembrado ese principio para las generaciones futuras, si el Señor no viene antes que nos vayamos. Y ese debe ser, hermanos, nuestro propósito. Amén, hermanos. Yo les voy a invitar. Pónganse de pie. No tenga pena, no va a haber escuela dominical. Ya la tuvimos hoy. Por eso les dije mensaje histórico, hermanos. ¿Es bueno conocer nuestra historia o no? Es bueno saber, hermanos,
por lo que nuestros hermanos han sufrido. Y para que así, hermanos, nosotros no seamos tan sentimentales y cualquier cosita, ¿verdad?, nos corra del evangelio, sino que nosotros con valor enfrentemos las pruebas y aún el sufrimiento que pudiera devenir por ser testigos de Cristo. Oremos al Señor. Cierre sus ojos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque humildemente nos has hecho partícipes de tu gracia, siendo inmerecedores. Hasta nosotros ha llegado esa palabra pura que tú un día, Señor, revelaste por medio de tus profetas, posteriormente por medio de los apóstoles y de aquellos grandes mártires que, no importando las apaleadas de espalda, el apedreamiento o la expulsión, el robo de sus bienes, o aún muchos de ellos enfrentando la hoguera, la horca o la piedra del sacrificio, creyeron en ti e hicieron que tu palabra no se detuviera en el mundo. Por eso te agradecemos, oh Dios, porque has tenido compasión de nosotros y has permitido que hasta nosotros llegue su vivo testimonio de fe. Y ayúdanos, oh Dios, para que nosotros sigamos en esa proclamación pura de tu santa palabra. Tú sabes, Señor, que el enemigo siempre ha tratado de desvirtuar a tu iglesia, de contaminarla, de apartarla de la verdad. Pero te rogamos, oh Dios, así como inspiraste a aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños, aquellos jóvenes hace más de 500 años, así, Señor, tu Espíritu nos guíe y nos dirija para vivir una vida santa delante de tu presencia y para proclamar ese glorioso evangelio en estos tiempos angustiosos que nuestros pueblos están viviendo. Ayúdanos, Señor, a sembrar tu palabra con valor y con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y pueden sentarse.